Hola a todos, ¿qué tal? Gracias por conectarse, por estar acá. Estamos en la conversa DI número 8 con Valeria Malecalupú. Este espacio es un momento para poder compartir entre expertos, entre docentes, estudiantes, diferentes perspectivas del diseño, rubros y experiencias en general. Y ahora tenemos la especial invitada Valeria Macalucú, diseñadora industrial de la especialidad, investigadora y candidata para doctorado. Hola Vale, ¿qué tal? Hola, Vale, gracias por invitarme. Gracias por estar acá y bueno, un poco para comenzar esta conversación. Sabemos que estás haciendo un doctorado en diseño de interacción o relacionado a Interaction Design. Queremos saber cómo es que te acercaste a este tema. Creo que cuando me empezó mi interés por social robotics, robots sociales, o sea, una de las grandes limitaciones que tenía era que yo no soy ingeniera y que obviamente yo no es que puedo construir desde cero totalmente sola un robot. Entonces, al trabajar con otros ingenieros mecatrónicos especialmente, me hizo darme cuenta de mi valor, qué era lo que podía yo aportar y cómo podía abarcar este tema que tanto me interesaba, desde el diseño. Entonces, una vez que empecé la aplicación también para postular al doctorado fue cuando identifiqué que Interaction Design o ver los requerimientos de diseño para una tecnología futura como robots sociales era lo que yo podía ofrecer. Ok, claro. Qué lindo lo que cuentas, o sea, que lo menciones así como valor, ¿no? Porque a veces robot lo asociamos a ciencia, tecnología, ingeniería automáticamente, ¿no? Y los diseñadores, ¿dónde entran, no? Entonces, me imagino que, bueno, todo no sé, nuestra investigación y también nuestro trabajo en entender al usuario, creo que es clave, ¿no? Supongo. Sí, definitivamente, sobre todo para, como digo, una tecnología futura que realmente estamos empezando a experimentar y no todos saben lo que es un robot o tener un robot alrededor tuyo. Entonces, tenemos un gran trabajo de identificar cuáles son las necesidades para que una tecnología así se pueda adherir y integrar en nuestras vidas, que es lo que estoy haciendo, ¿no? Investigar qué tan fácil de utilizar es una tecnología, pero también qué tan útil va a ser para nosotros, qué tan sano. Sano, ¿no? Sano y sentirte feliz al final, ¿no? Como ya no tantas personas, sino quizás un robot, un objeto, ¿no? Pero sentir esa empatía, esa cercanía, ¿no? Antes de entrar ya a tu proyecto en Australia, tu vida en Australia, quería también preguntarte sobre el proyecto que desarrollaste en cuarto, que entiendo que fue un poco clave para definir esta orientación. No sé si nos puedas contar un poquito de ese proyecto y cómo se inició, qué temática tenía. Fue en cuarto año, es diseño de productos 5, 4, perdón, que lo llevé con Pérez. Cinco. Y 5, perdón. 5 o 6. Fue hace años. Claro. Me acuerdo que el primer tema, el profesor Pérez lo presentó como un tema libre. De básicamente, me acuerdo que había un montón de diferentes proyectos, ¿no? Desde packaging hasta
mobiliario, y yo tenía la idea de hacer un robot desde hace tiempo, porque el año anterior yo ayudé a un grupo que participó, hizo un robot así conceptual y lo mandó a esta competencia de International Robotics, International Conference of Social Robotics. Y yo participé solo como... ¿Este grupo era de la facultad o de ingeniería? Creo que empezó en ingeniería. Pregúntale a César Rucho, pero creo que empezó en ingeniería. Todavía no era la especialidad. Nosotros fuimos a participar desde la especialidad, pero no nació ahí. Pero yo la primera vez participé como más que todo diseñadora gráfica, pero ya entré un poco ahí en el tema de robótica, y en cuarto año tenía la idea de hacer un robot, y creo que traje la idea, y bueno, con Pérez y los JP me ayudaron a formarla, y pasé todo ese semestre desarrollando la idea, y al final, cuando ya terminé con este asistente médico, decidí mandarlo a esa conferencia, a esa competencia de diseño. Y obviamente cuando ya me dijeron, bueno, que gané el primer lugar y esto, a quien no le gusta un poco de afirmación, entonces como que ahí me fue interesando más el tema. Dije, bueno, si soy buena en esto, capaz, ¿no? Es algo interesante. Y sobre todo que hasta ese entonces creo que no era algo tan ordinario, no se escuchaba tanto de diseñadores industriales participando en robótica o en temas de tecnología, ¿no? Era más que todo en ese entonces mobiliario o packaging, ¿no? Claro, sobre todo en nuestro contexto, que quizás esta industria no está tan desarrollada, ¿no? Entonces, con mayor, o sea, hay más lejanía, ¿no? Exacto. ¿Cómo es que explicas el concepto de robot social? O sea, ¿a qué te refieres con eso? A diferencia de otros robots, por ejemplo, de industria, no, los robots que ayudan a ensamblar carros, por ejemplo, ¿no? Los robots sociales están pensados para interactuar con personas, con otros robots, con el ambiente, en un tema más íntimo y casual. Normalmente cuando trabajas con un robot de industria, tienes unos parámetros donde te puedes acercar o no, dependiendo de si eres un técnico o no, por seguridad. Pero la idea de los robots sociales es que haya una interacción más íntima también, y que pueda ser utilizado en lugares públicos o lugares privados como el hogar. Entonces, requiere de mucho más diseño, de mucho más precaución por el trato con las personas. Muchas más alternativas, me imagino, ¿no? No es algo tan, ya, esto haces y punto, y lo haces 24/7 y ya no importa, porque siempre estarás Exacto. conectado, si no es, no sé, es un poco más compleja la investigación, me imagino, los pasos a seguir, ¿no? Las Los alternativas, imprevistos. los imprevistos. ¿En qué Y sobre sentido? todo, porque como trata con personas y somos tan complejos, realmente no puede calcular cómo una persona puede reaccionar ante un robot, ¿no? Por ejemplo, hay el ejemplo de robots que los ponen en centros comerciales y tratan con diferentes personas. Los adultos que normalmente se acercan, o otros que tienen temor y no se acercan en absoluto, hasta niños que se acercan a jugar o a patear, maltratar al robot. Y son condiciones a veces que uno no espera, pero que ahí salen, cuando lo pones ahí en el contexto, in the wild es un término que usamos para esto, ahí es cuando te das cuenta de todos los factores que interactúan con el robot, que puede pasar o que no puede pasar, ¿no? Claro. Y bueno, después de toda tu experiencia en cuarto año, ¿no? Con este primer puesto, decidiste participar o te animaste a participar de un summer school, ¿no? Sí. O quizás hubo algo intermedio o de frente te fuiste a este summer school que quizás en el 2017.
Lo del robot de la competencia fue en 2015, se fueron 2 años antes. Y tuve otra participación en otra conferencia en el 2016. Y en el 2017, ya cuando, justo al terminar mi última clase, eh, antes de graduarme, pero terminar la última clase en ese semestre, eh, ya con esa experiencia anterior, como que me dio las ganas de abrir mis horizontes y tratar con más grupos multidisciplinarios, pero también de otros países, tener más experiencia internacional y hablar más inglés, que ahora me arrepiento, pero en ese entonces me gustaba más hablar inglés. Entonces, no, ni siquiera me acuerdo cómo encontré este Summer School. Es una cosa que realmente yo creo que mucha gente tendría la oportunidad de participar, porque hay tanto talento en Perú, pero que lamentablemente es que si no sabes, o no te lo hacen llegar, o si no investigas y te lo encuentras de la nada, pierdes esa oportunidad. Y eso no hubiera podido pasar a mí. No, creo que lo encontré por internet. eh, y cuando fui parte de este grupo, la mitad de los participantes eran de China, por la Asociación de las Universidades Suizas de China, y la otra mitad era de Europa. Yo fui la única de Latinoamérica o de toda América, ¿no? Porque no había ese alcance en ese entonces. Entonces fue ese set de, ¿no? De querer tener un poco más de participación internacional, que llegué a este Summer School y donde conocí muchísima gente, nadie de diseño, todos eran desde educación ambiental, gente que hacía su doctorado en educación ambiental, hasta ingenieros, eh, estudiantes de business, de negocio, de leyes, había un poco de todo, ¿no? Y lo que nos atrajo a todos fue trabajar con organizaciones como las Naciones Unidas y Doctores Sin Fronteras para eh, tratar temas de las metas, ¿cómo es? Las metas del... De la Agenda 2030, de la Agenda Eso, 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. eso, gracias. Ah, qué bacán, ¿eh? ¿Y en qué proyectos en sí participaste? O sea, ¿hubo algún proyecto eje que se desarrolló en ese Summer Camp? Que entiendo que fue en Suiza y en China, ¿no? Sí, creo que fueron un total de 6 proyectos y cada uno participaba en uno. Originalmente yo participé en un proyecto con las Naciones Unidas y con Doctores Sin Frontera, eh, para identificar las serpientes, la mordida de serpientes, sobre todo en países en África. Hay una tasa muy alta de gente que muere por la mordida y por no poder identificar de qué serpiente viene el veneno y no poder recetar el antídoto preciso. Entonces, el proyecto era desarrollar una asistencia móvil, una app, básicamente una app, para poder identificar la mordida en el mayor tiempo posible. O sea que por una foto el app te decía que, no sé, qué tipo de serpiente es, una cosa así. Sí, era identificar utilizando Machine Learning, pero también trabajando con una comunidad en Facebook de personas que están interesadas en serpientes y que solamente por ver con fotos, en una discusión muy rápida, podían identificar también, es esta serpiente o no, y ambos resultados mostrarlos en la aplicación. Y eso ayudaba no solamente a llevar una foto o una idea de la serpiente que era el doctor, pero también diagnosticarlo ellos mismos, ¿no? Qué bacán. ¿Y se llevó a aplicar o fue algo conceptual? En realidad,
teníamos todo para ya aplicarlo, pero como es un summer school y era corto, eso es un proyecto que ya quedó para el siguiente summer school o con esas organizaciones para seguir desarrollándolo, ¿no? Los otros dos proyectos en los que participé por mi condición de diseñadora, uno era un tacho que te analizaba la basura que ibas a botar y te indicaba en qué tipo de reciclaje botarlo. Y eso era para niños en China, como educación ambiental. Y la tercera fue un escáner para, bueno, escanear documentos antiguos de esta organización que antes, ¿cómo se dice? Bueno, la organización original antes de las Naciones Unidas, que luego ya se convirtió en las Naciones Unidas. No sé cuál es. Sí. No recuerdo el nombre, pero... Pero era para la documentación de esa institución. Sí. Básicamente, lo dices bonito. Ya, ok. De hecho, full contactos, no sé, también el hecho de conocer, estos Summer en sí, el proyecto te enseña mucho, pero conocer tantas especialidades y tantos contextos, yo creo que por ahí también, y universidades, ¿no? Qué especialidades, qué te gusta, qué no sé, hace que tú también investigues no solo para tu especialidad, sino también para ti, ¿no? Para lo que quieres seguir, ¿no? O, no sé, seguir. Sí, fue una gran experiencia, sobre todo porque aprendes a trabajar en equipo, aprendes a trabajar en inglés, en ese entonces que era el único idioma en común, porque en mis equipos tenía gente hablando chino, indio y alemán y francés. O sea, es muy difícil la comunicación a veces. Sobre todo entender el raciocinio detrás de lo que las personas dicen. Porque pueden decirte, por un inglés más avanzado que tengan, a veces es complicado exponer y explicar tus ideas, como a mí me pasa mucho. Entonces... Claro, es que muchas veces tendemos a traducir, pero tienes que pensar totalmente en el idioma, o a veces incluso pensando el tema cultural hace que tú te expreses de manera diferente y funciona en tu idioma, pero no en el otro, ¿no? Exacto, y muchas veces tenía que simplemente hacer diagramas y explicar. Y ese es como que el idioma más común, ¿no? La gráfica. Y es así como también demuestras un poco los valores de un diseñador industrial, como la facilidad de expresarte gráficamente o con modelos. Y ese es creo que el motivo por el cual me invitaron a participar en esos dos proyectos adicionales, porque tenían la idea de la solución, pero no sabían cómo ponerlo en tangible o cómo explicarlo. Y ahí es cuando me di cuenta de mi valor como organizadora y como, no sé, diseñadora gráfica, digamos, pero a la vez de que lo que más me interesaba era el diseño de productos en sí con tangibilidad, más que el diseño de interfaces, porque al fin y al cabo mi grupo hizo una app y obviamente yo podía ayudar a desarrollar el app, pero al inicio las propuestas con las que salía eran de tangibilidad, de un wearable, por ejemplo, que era lo que nos parecía más factible, pero bueno, también las organizaciones necesitaban una aplicación. Entonces eso también te ayuda como que a lidiar con un cliente, con lo que el cliente quiere y hacer lo mejor por él, ¿no? Sí, hay varias cosas. De verdad fue una gran experiencia. No solo los integrantes, sino también la organización, ¿no? Que quiere como ese paraguas, que es a qué está apuntando, ¿no? Me imagino. Sí, exacto. Y bueno, entonces ya entrando después de este gran proyecto, que me imagino que marcó tu vida, ¿no? Después, ¿cómo es que ya
comienzas a tener en la mira, después de la especialidad, a querer estudios, no sé, me imagino que primero quisiste hacer una maestría, o sea, y terminaste haciendo doctorado. ¿Cómo pasas? Por favor, explícame eso, porque para todo el mundo le da calambre el cerebro de bachiller a doctorado, o sea, eso, ¿cómo, cómo alguien puede saltarse eso? Explícanos, por favor. Yo tampoco pensé que fuera posible. Es más, como tú mencionas muy bien, yo estaba buscando un máster. Dije, bueno, después de, de un bachiller lo lógico es pasar un máster. Y dije, bueno, todavía me falta aprender. Quiero hacer robots, quiero hacer interaction design, pero necesito aprender. Entonces, encontré el contacto de Marianela Chamorro, que fue profesora de la especialidad, fue coordinadora de la especialidad, ¿no? Sí, también. Entonces, tuvimos una conversación, una entrevista, y me contactó con los que serían mis otros supervisores, más o menos para ver cuál era la posibilidad de que la universidad estuviera interesada en mi proyecto, en mis cualidades, y si valdría la pena postular. Y eso me lo estaba haciendo como un favor, en realidad, no había persona. Y al terminar esa conversación, luego me escriben y me dicen, bueno, estamos de acuerdo que tu proyecto, está bien que estás buscando un máster, pero no va a ser el tiempo suficiente para que lo desarrolles. Mejor sería que apliques a un doctorado. Y también puedes aplicar de esa forma a las becas. Entonces, mi gran pregunta ahí fue, pero yo no tengo un máster, tengo un bachiller. No necesitas un máster para hacer un doctorado, o sea. Y me dijeron, no, podemos aplicarlo dependiendo de la experiencia y de lo que hayas hecho en tus años de universidad. Entonces mencioné que había hecho un proyecto de investigación en último año con Gabriela Tubino, que utilizando Design Thinking todo lo presentamos como un proyecto de investigación, en el que yo trabajé con mis usuarios que eran adolescentes de secundaria, y les mandé el documento del proyecto como un abstract, como un abstracto de investigación, y me dijeron, bueno, con esto es posible que se considere como bachiller con honores, así le llaman, bachiller con honores, y que con eso puedas saltar directamente a postular al doctorado. Y con la experiencia que tuve el Summer School, también cartas de recomendación de estas personas de las organizaciones, todo eso ayudó a que mis supervisores puedan también presentar y decir, bueno, este proyecto tiene, tiene la capacidad ¿no? de florecer o de traer resultados a la universidad, que eso es lo que más les interesa, ¿no? Claro. En mi caso fue un poco difícil porque, aparte de no tener un máster, no es que yo investigué en la universidad o en la escuela de diseño qué proyectos tenían para un doctorado. Básicamente yo vine y traje la idea. Es mucho más fácil cuando te adhieres a un proyecto y das tu propuesta acerca de estos temas, Un poco y tú buscas a tus asesores. para poner en contexto, o sea, a veces las universidades tienen opciones de investigación, ¿no? Y ya tienen a Sí, profesores capacitados que pueden apoyarte también en eso, me imagino. sí, exacto. Cosa que Entonces, en tu caso fue diferente. en mi caso fue, sí, totalmente distinto, porque yo traje el proyecto y más bien fue la idea del proyecto la que me hizo entrar, al menos para postular. Y con la asesoría de estos profesores y de Marianela, que también es parte de mi grupo de supervisión, eh, me ofrecieron el doctorado, entonces dije, ah, bueno, si me lo ofrecen ya pues. Que claro, yo no sabía lo que me estaba metiendo, un doctorado de esta magnitud es aprender en la cancha, de verdad que es aprender. ¿Por qué? Porque, a ver, para esto, este doctorado, ¿cuánto tiempo
O sea, ¿de cuánto tiempo es? 5 años. Técnicamente es 3 años, 3 años. que es bien rápido, pero normalmente todos lo hacen en 4 años, que es lo normal, 4 o 5 años de un doctorado. Ya. Claro que por las becas solo te cubre 4 años como máximo y procuran de que lo termines en 3, para que así también puedas ser parte del grupo laboral o de la fuerza laboral, ¿no? Que puedas devolver esos estudios al Estado. Pero ahora sí estás enseñando, ¿no? Sí, ¿sí? bueno, el semestre empieza, creo que ahora a finales de julio. Qué bacán, Y, qué bacán. uh-huh. Apoyando. Y bueno, no sé si nos puedes contar un poquito de tu vida ya, en qué ciudad estás, y no sé, un poco contarnos de la vida, de la vida australiana. Bueno, estoy en Brisbane, que está en el estado de Queensland. La mayoría conoce Sydney o Melbourne, que están al sur, y ahí estoy un poquito al norte, como quien dice a la altura de Ecuador, creo. Okay. Es bastante parecido a Lima, sobre todo en temperatura, pero siempre soleado, y ayuda un montón a la salud emocional, sobre todo cuando haces un trabajo tan fuerte como el doctorado. Es lindo, Australia es lindo. De hecho, que todo el mundo me dice que está súper lejos, y la verdad que sí, son como 3 vuelos y 24 horas en todos estos vuelos, ¿no? Y como que la gente no se atreve a venir por acá, pero es lindo, de verdad que hay muchísimo por conocer, la gente es muy, muy amable, es más relajado en el sentido de que la gente respeta el horario de oficina, y luego es muy importante para la salud emocional y mental no trabajar a deshoras, o una vez que se termina el trabajo, pues se termina y ya, y tienes tu vida privada. Eh, entonces eso hace que sean muy eficientes en trabajar esas pocas horas, ¿no? Como 8 horas al día. Sí que hay harto trabajo, pero también se goza bastante. No tenemos realmente COVID. Tuvimos un outbreak ahora hace poco, y normalmente entramos en cuarentena de 3 días para mitigar el contagio. Y luego por las siguientes 2 semanas usar mascarillas afuera, pero normalmente ahí termina y la vida sigue normal. Bacán, bacán, bacán. Qué bueno que no esté tan estresante eso, porque la verdad acá casi seguimos un poco tensos con eso, con Sí, este tema. Eh, Valeria, cuéntanos sobre en sí el tema de tu doctorado. O sea, ¿está algo relacionado a todo lo que hemos estado hablando o es algo completamente diferente también en el marco de Interaction Design? ¿O cuéntanos a partir cómo comenzó y de qué es? empezó, y esto es lo divertido, porque me acuerdo que para postular, mi tema de investigación empezó como investigar los requerimientos de diseño para un robot social para adultos mayores, pero que puedan ayudar con el abuso a adultos mayores, sobre todo el abuso emocional. Y como que ese fue el enganche, porque es un tema del que no se habla mucho, pero es un tema muy crítico, ¿no? Y una vez luego de entrar, ya, y conversaciones con mis supervisores me dijeron que ese tema lo podía abarcar, pero indirectamente, porque lo primero que aprendí fue que los temas de ética y los permisos eh, son muy complicados, y es algo que en realidad no aprendí en la universidad, en la católica. No sabía nada del tema de ética, y cuando uno piensa en ética, ¿a qué se refiere, no? Es más que todo saber cómo investigar y tratar un tema con los permisos de los usuarios y los participantes, de un tema tan sensible como, por ejemplo, eso que era el abuso emocional. Y para plantear un tema de investigación,
toma muchísimos permisos simplemente acercarte y hablar con una persona, con tu usuario. Que cuando lo hacía en la universidad, pues hablaba con, por ejemplo, con mi abuela o con sus conocidos y como que algo casual, ¿no? O entrevistábamos a los abuelos de mis amigos, Claro. algo casual. Que aquí en la universidad, bueno, cuando ya haces un tema de investigación, no puedes hacer eso, es ilegal. Entonces, eso fue lo que transformó mi tema de investigación y pasó de tratar ese tema directamente a un robot social que sirva como herramienta de socialización entre los adultos mayores, para así evitar la soledad, depresión y otros temas de salud mental relacionados al abuso. Entonces fue como que de una manera un poco más indirecta. Indirectamente, claro, indirectamente lo estás tocando, pero solucionando otros temas previos. Claro, temas más tangibles, más factibles. Y ahora en lo que mi investigación se ha transformado, porque después de, claro, de 2 años Me y de imagino hacer... que lo transforma, que el título estará cambiando constantemente, ¿no? Sí, definitivamente. Toda la investigación hace que, y con el trabajo en campo y tratar con usuarios reales, todo eso ha hecho que se transforme, no tan radicalmente, pero al menos ahora tengo una idea más clara de cómo abarcar el tema de un robot social para adultos mayores, ¿no? Porque uno piensa en un robot para estas personas que va a abarcar temas de salud. Y mis participantes también hacían eso. Solo pensaba en un robot que les recordara cuándo tomar pastillas y que los pudiera diagnosticar con alguna enfermedad, lo cual podría ser factible, pero la verdad es que es muy difícil éticamente investigar eso. Y ahí es cuando, por ejemplo, de mi tema de investigación van a salir otros posibles temas de doctorado para que la gente pueda abarcar, por ejemplo, el tema de la salud cuando ya mi tesis ha estado bastante establecida y tengan todos esos requerimientos de diseño, entonces cojan un aspecto de esto y bueno, lo investiguen. En fin, yéndome por las ramas. Ahora en sí mi tema de investigación es, con todo lo que está pasando y con COVID, a pesar de que acá no tenemos muchos casos, igual son personas vulnerables. Entonces, lo que estoy investigando es cómo un robot ayuda a socializar a adultos mayores desde el hogar, utilizando herramientas online y a través de actividades de crafting o de hacer proyectos DIY, porque he identificado que estas actividades se realizan dentro de una comunidad muy grande. Tienen sus comunidades y es una forma de socializar. No sé si lo estoy explicando bien, es que es No, una... sí, Hay tantas cosas de la investigación que... tantas, claro, aristas. Pero, o sea, un poco para contextualizar este usuario al que has investigado, como para entender la cultura australiana, porque, por ejemplo, la cultura peruana, muy pocos abuelitos, ¿no? O sea, casi siempre viven con la familia al final, ¿no? Es muy poco, o sea, la abuelita siempre al final se queda con un tío, con otro tía, no sé, con nuestras mamás, ¿no? Pero no es algo tan usual que automáticamente ya se vayan a un centro o a un retiro, ¿no? A una casa, ¿no? De adultos mayores. No es tan automático ese proceso, ¿no? Sí lo hay, obviamente, en algunas familias, pero no tanto. ¿Cómo es el caso de Australia? O sea, ¿sí hay bastante soledad en los adultos mayores o cómo? Creo que más que soledad es que la idea de independencia está más, se desarrolla desde temprana edad.
Entonces, normalmente acá los hijos se van a los 18 años, se van a la universidad y ya no regresan a vivir en la casa de los papás. Y luego forman sus familias y los papás pasan a ser adultos mayores, los abuelitos que tienen su casa y se quedan en su casa por el mayor tiempo posible hasta que ya la salud esté implicada y pasan a mudarse normalmente a una residencia que es básicamente una comunidad de puras casas de adultos mayores. Cada uno tiene su casa, su espacio, pero sus vecinos son sus contemporáneos. Y normalmente es alrededor de un centro, como que la casa central, digamos, o el edificio central, donde se hacen actividades de bingo, póker, actividades manuales, juegos o noches de fish and chips, que es bastante grande acá, o de crea una test. comunidad, ¿no? Exacto. Ya cuando, claro, la salud ya no te permite esa libertad y ahí recién pasan a las casas de adultos donde tienen una habitación pero hay enfermeros, enfermeras, y hay un cuidado médico más avanzado. Entonces es la gran diferencia con Perú, donde, como dijiste, mantenemos a nuestros abuelos dentro de nuestra familia, en nuestras casas o con algún tío, pero siempre están en familia, hasta que necesitan un cuidado más grande y ya quizás pasan a un hospital o algo por el estilo. Entonces es una gran diferencia cultural, definitivamente. O a veces se contrata a una enfermera, pero para que el abuelito siga estando en la casa, ¿no? O sea, es exacto. bien arraigado, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en el caso de mi abuela, ella sigue todavía en la casa familiar, en su casa, pero algunos de mis tíos y mis primos viven ahí. Entonces la familia se queda ahí. Tiene todavía algunos contemporáneos que pasan a visitarla, pero también se pierde esa amistad o socialización con sus contemporáneos y pues eso aumenta a la soledad. Por eso digo que más que el tema de soledad no es independencia. Porque tanto un abuelito en una casa llena de su familia puede sentirse solo si es que no tiene interacción con sus contemporáneos, como también una persona acá que vive en una casa solo, un departamento solo, que tampoco puede ver a sus amigos o a sus contemporáneos o familiares, también se puede sentir solo. Al escucharte, Vale, me haces acordar a lo que conversamos sobre lo importante que me dijiste, que era evaluar y analizar el usuario, pero no solo al comienzo, sino en todo el proceso, ¿no? ¿Por qué? De repente nos puedes hablar un poco de eso. Mi caso en específico, para darlo como ejemplo, si yo no hubiera tratado con el usuario durante todo el proceso y que este sigue, mi tema de investigación probablemente se hubiera quedado en un robot para recordatorios de medicina y ya está. Pero durante todo el proceso he aprendido mucho más de la vida de estas personas que van a coger el robot y lo van a incluir dentro de su vida diaria. Entonces, en seguir tratando con el usuario, muy probablemente va a ser de que la solución de diseño que traigas sea más aceptable, sea usable por más tiempo, sea más, no factible, pero sea más exitosa. Incluido, ¿no? Incluido en su vida diaria, ¿no? También. Exacto, porque no estás diseñando solamente para ellos, pero estás diseñando con ellos. El input y el feedback que te dan son de las mismas personas, del usuario que lo va a utilizar. Y esto puede ir mutando y cambiando. Y una vez que pasas tanto tiempo en conversaciones y analizando a estas personas, encuentras más insights de lo que ves en la superficie. Es
es por eso como pasé, claro, de un robot para, no sé, algo médico o algo que te conecte al internet con otra persona, a un robot que te ayude a hacer tus proyectos de creatividad y con esto puedas, puedas compartirlo con tu network, con tus amigos, familiares, y así acercarte más a ellos, porque eso es lo que más valoran. Entonces, de hecho que es importantísimo tener. Constante, claro, es constante el acercamiento que se tiene que tener a un usuario, sobre todo en este tipo de investigaciones, ¿no? Hablando de Exacto. investigaciones, ¿qué es lo que opina? O sea, tu vida, me imagino, ha mutado, en verdad, porque ahora te dedicas netamente a la investigación, ¿no? ¿Qué opinas de ello? O sea, de trabajar en investigación. Tengo sentimientos encontrados. Por una parte, es un trabajo eh, muy arduo, bueno, no que ningún trabajo no lo sea, pero estar en un tema, investigando y trabajándolo por más de 3 años, es bien intenso. Mucha gente se aburre del doctorado y quiere cambiar de tema porque estás ahí tan metido que las personas que luego de terminar continúan con la investigación es algo súper admirable. Te tiene que realmente encantar el producir conocimiento y por eso que son sentimientos encontrados, porque también ofreces un nuevo conocimiento que es aplicable para muchísimos más proyectos, más personas van a tomar esta teoría que tú desarrollas como una guía para sus propios proyectos, investigaciones o lo que sea. Y eso es gratificante a la vez. Dependiendo, bueno, en la investigación puede ser en el tema académico, también puede ser en industria. Todavía no tengo experiencia en la investigación en industria, pero espero enfocarme en ello después de terminar. Pero sí, tengo muchos amigos y conocidos que les encanta la investigación, justo por eso, por el tema de producir, de testear, de trabajar en equipo y de publicar esos conocimientos que luego van a servir para las demás personas y las demás industrias. ¿Y el resultado de tu doctorado va a ser netamente investigación? ¿No va a haber ningún prototipo? Sí, en realidad dentro hay diferentes formas de llevar un tema de tesis, de doctorado. En mi caso, es una investigación liderada por el diseño, entonces se entiende que estoy desarrollando prototipos que estoy testeando con los usuarios. Y justo estoy a punto de desarrollar un segundo workshop donde voy a presentarles a mis participantes con un prototipo, un robot, donde que vamos a experimentar y vamos a diseñar en conjunto para poder producir otro más y así. Me imagino que eso también, el hecho de colaborar, que otras personas vean tu proyecto y lo vean con otros ojos, te da también más luces, un aire diferente, ¿no? No sé, como que... Sí, afecta un montón la identidad de los participantes, ¿no? Y que justo esta metodología que estoy aplicando es Participatory Design, y el enfoque de esto, la razón por la que la escogí es porque además de trabajar con los usuarios durante todo el proceso, es que el objetivo es mejorar su autoestima, su valor, su identidad como persona que normalmente no tienen en cuenta para desarrollar tecnologías futuras. Entonces, cada vez que ellos me dan un feedback de, hoy quiero que el robot sea así, o pienso que puede hacer esto, y luego discutir sobre el tema y hacer brainstorm, tenerlos en cuenta en realidad afecta tanto a su identidad, a su autoestima, personalidad, lo cual es el tema es incluirlos.
increíble todos los temas que surgen, ¿no? A partir de esto. Y bueno, ya para un poco cerrar esta conversa, yo quería saber si es que el conocimiento que estás adquiriendo y que has adquirido en todo este tiempo allá, se podría aplicar de alguna manera en el contexto peruano. De repente no tal cual el resultado, porque obviamente son sociedades distintas, como ya lo conversamos, pero quizás sí una metodología o en qué contextos se podría apoyar al adulto mayor acá. No sé si has visto algo de eso. De hecho, es un tema que hemos estado discutiendo con Marianela todo el primer año, porque estábamos empujando un poco para hacer un estudio, no comparativo, pero sí de colaboración entre Australia y Perú. Solo que como ya te habrás dado cuenta, el tema es tan complejo que añadir este factor más era muy complicado. Pero definitivamente, bueno, el motivo por el cual queríamos hacer esta colaboración es porque la metodología y los requerimientos de diseño que ya estoy desarrollando son aplicables para ambos casos. Claro que el factor cultural y social es lo que va a hacer el gran cambio o la gran diferencia entre los resultados, ¿no? Pero definitivamente en Perú se puede también hacer la investigación con los adultos mayores, va a resultar en otro tipo de actividad que los una como comunidad. En el caso de Australia es el crafting, en el caso de Perú puede ser otra cosa totalmente distinta, puede ser la comida, puede ser, por ejemplo, como hacer pachamanca, Claro. o sea, es todo un tema de comunidad, ¿no? Entonces, sí. los resultados. La familia, ¿no? Que para nosotros es quizás un poco, no sé, más... Exacto. Estamos Entonces, todavía, ¿no? Sí. exacto, entonces el objetivo y la utilidad del robot puede ser totalmente distinta a la que sale aquí en Australia. Uh-huh. Y definitivamente, entonces es algo muy interesante que también quisiera ver en el futuro. Ojalá, ojalá que apliques los conocimientos acá que tanto necesitamos, ¿no? Hay algunas preguntas. Hay una pregunta que, bueno, en quinto año, en el curso de proyectos avanzados de diseño 1, donde los estudiantes comienzan a trabajar sobre la tesis de licenciatura, un grupo de estudiantes está enfocando sus temas hacia el diseño para adultos mayores, justo. ¿Qué tips o recomendaciones tienes para ellos o en general para aquellos que están realizando su tesis de licenciatura en diseño? Hice una presentación de eso y me acuerdo que puse todos los tips y ahorita no me acuerdo. Creo que, ¿qué les dije? Bueno, ¿qué les diría ahora? Aparte de lo que hemos estado conversando, ¿no? De trabajar con ellos desde el inicio, es... Desde el inicio y durante todo el proceso, ¿no? Ajá, exacto. Y creo que lo más importante es escuchar todo lo que dicen, porque en las entrevistas e interacciones que he tenido con mis participantes, te pueden responder una pregunta muy a secas o se pueden ir por las ramas, pero en ambos casos hay algo más que te están diciendo, y a menos que no los escuches y que no veas cómo se comunican, cómo reaccionan físicamente, no puedes indagar más. Entonces, me acuerdo que uno de mis participantes se pasó toda la vida hablando de sus viajes cuando era joven, y que realmente no venía al caso, no venía a mi tema, pero una vez que, bueno, seguía con esa conversación, insights muy interesantes empezaron a aparecer, que sí venían al caso, como el tema de querer compartir fotos y videos, que es justo el material que estoy utilizando. Entonces, creo que lo que quiero decir es no simplemente dar por sentado lo que quieres escuchar, sino dejar que se comuniquen. Y les encanta hablar un montón. Entonces, dejar que se comuniquen, que
sobre todo si haces una investigación larga, ¿no? Donde vas a tratar con el usuario por todo el proceso, es muy importante desarrollar esa relación de confianza, de que te puedan hablar de muchos temas, ¿no? Ahí puede salir algo muy interesante que es muy difícil para ellos hablar, sobre todo cuando es un tema emocional como la soledad. La confianza, ¿no? La confianza hace que ya se suelten y comiencen a compartir un poco más de información que quizás para ti puede ser útil. O sea, conoces más a tu usuario, pero al final es útil para tu Ajá. proyecto. Y algo también que puede ayudar es ser un poco más partícipe de sus actividades. Después de, por ejemplo, mis primeras entrevistas, una de estos participantes era una organizadora bueno, una organización que ayuda a los adultos mayores a manejar tecnologías diarias como computadoras y celular de educación. Y luego me invitaron a más workshops a conversar, a hablar de mi tema de investigación, que realmente no era necesario para mi investigación seguir hablando de lo que estoy haciendo, pero sí era muy fructífero para poder entablar estas relaciones de confianza y de compartir un almuerzo. Y que bueno, es un poco complicado ahora en el tema de COVID, pero aún así sea una llamada o un mensaje, decir, oye, feliz cumpleaños o feliz Navidad, ¿no? Lo que sea, es mantener esas buenas relaciones. Claro, qué bonito. Hay otra pregunta que mencionas lo siguiente. ¿Qué aportes puede traer el diseñador al universo de la investigación? ¿Qué aportes puede traer el investigación? Está repetida. ¿Qué aportes puede traer el diseñador al universo de la investigación? Yeah. Hay muchísimos aportes, desde la metodología que usas, por ejemplo, de trabajar con el usuario durante todo el proceso, también cómo, cómo planteas la investigación, porque normalmente, o bueno, lo que sucede en temas de ciencias es que tienes una hipótesis, haces un producto o no sé, una forma de probar esa hipótesis y hasta el resultado. Pero desde el tema de diseño, también lo que puedes hacer es indagar necesariamente o específicamente en una necesidad, producir un prototipo, testearlo, seguir desarrollándolo conjunto con los usuarios y eso va a resultar en un producto totalmente distinto. Ahora, también puedes empezar con un diseño que quieras probar si es factible o no y hacer lo mismo. Hay una gran diferencia, que eso es algo que estoy todavía entendiendo por ser nueva en la investigación, el tema de la investigación guiada por la tecnología y la investigación guiada por el diseño. Sí, no sé cómo explicarlo, es que es algo todavía muy fresco para mí, pero básicamente la idea es que el diseño te pueda apoyar mucho, tanto en los factores de la investigación, en las metodologías y los métodos que utilizas. Yo podría haber hecho simplemente una encuesta que realmente no me daba ningún tipo de información relevante o de valor, en vez de entrevistas, de sesiones de codiseño, ¿no? De poner un robot en la casa de un usuario, que eso es lo que se viene próximamente. Y viceversa, o sea, ¿cómo es que, qué aportes puede traer el investigador al universo de diseño? O sea, Creo que básicamente es vamos a ponerlo así, qué tan exitoso puede ser un diseño. Si va a ser utilizado, si va a ser aplicable. Por ejemplo, cuando diseñé el robot en cuarto año, tenía la idea de que el robot iba a compartir la información médica
entre la familia del adulto mayor y el doctor, lo cual para mí en ese entonces era como, es una gran idea, ¿no? O sea, toda la información se comparte, nada se pierde. Y ya viéndolo desde ahora, en realidad es una violación total de privacidad. Le estás quitando la autonomía y la identidad a un adulto mayor. Y es algo que no comprendí hasta que realmente adentré y apliqué la investigación al diseño. Claro, loco. O sea, tú sola te das cuenta también del crecimiento que estás teniendo como investigadora, ¿no? Y como desarrolladora En la cancha. de robot social, ¿no? Sí, como te digo, se aprende en la cancha, o sea, es algo realmente para que te prepara, ¿no? O estaba yo preparada, al menos. Qué bacán, vale. En verdad te felicito un montón por dónde estás llegando y bueno, ya te falta solo un año, ¿no? Sí, un año ya. Un año, bueno. Y de repente después te veremos en investigación un poco más comercial, no sé, ya se verá por dónde va, por dónde te lleva el camino, pero te felicito y gracias por compartir tus experiencias, tu conocimiento. Y bueno, estamos en contacto. No sé si quieras unas palabras de cierre, no sé. Palabras de cierre, bueno, nada, creo que lo que diría es, si quieres seguir aplicando el diseño en algo que realmente no hay un historial, lánzate, tú vas a ser el primero y quizá va a doler un montón y vas a aprender, pero también estás ampliando las posibilidades del diseño a diferentes rubros. Diferentes rubros, exactamente. Sí. Y gracias por invitarme. Me ha encantado esta conversación. Claro, en verdad, gracias. Y bueno, estamos en contacto. La especialidad y Valeria en contacto, por favor. Un abrazote, vale, gracias.